Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video, que también es la introducción a mi canal, me quiero explayar sobre el que yo considero el principal problema de la selección peruana. Y no precisamente estoy hablando de los entrenadores, que sería muy fácil pegarles a ellos, sino de la liga, que considero tiene muchas falencias por distintos motivos. Vamos a analizar las razones de por qué están sucediendo, qué pasó antes de que llegara este fatídico día donde nos fuimos eliminados últimos tras mucho tiempo en una Copa América. Y también resaltar las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo que estas pueden tener. Si bien evidentemente la liga no tiene una influencia total en lo que viene a ser la selección, podemos verlo en el caso de Uruguay, que no cuenta con una gran liga. Sí se puede decir muchas cosas de esa liga, que es una liga vendedora, por decirlo así. Venden jugadores a edades bastante jóvenes, edades que no superan los 23 años. Por ejemplo, Ronald Araujo, siendo un ejemplo hacia el Barcelona, donde una venta que generó bastante ingreso en un club modesto, vamos a decirlo así. Que en la Liga 1 no se repite. Ciertamente, usando datos de Transfer Market, te puedes dar cuenta de que las edades no son precisamente muy altas, pero también son edades que bordean los 26, que no está mal, pero podría ser mejor, hablando sobre todo en los equipos grandes, o bueno, los grandes, los punteros, los candidatos al título, que tienen edades entre 26 y 29 años en promedio. En otros casos ya hay edades hasta de 30 años. Y de la Liga 2 sería muy extraño poder dar información, verdaderamente es complicado siquiera para la misma federación organizarla, por lo que en este video no se tocará ese tema a más detalle. Ya habiendo introducido el tema, ahora sí quiero hablar de los tres principales problemas que yo le veo a la Liga 1, o bueno, de los más críticos, cómo afectan a la selección y sus soluciones más efectivas, o las que yo considero que son viables a corto plazo. Si bien se puede decir que el nivel en general de los jugadores peruanos no es alto, o se puede decir que es un tema de nacionalidad, lo cual se desmiente muy fácilmente usando el argumento de Ecuador, que no hace mucho su liga no creo que haya sido mejor que la nuestra, y definitivamente su selección no lo era. A diferencia de la actualidad, donde hay una evidente diferencia únicamente viendo la cantidad de fichajes que pueden hacer los equipos europeos en la liga ecuatoriana. Si bien la venta de jugadores puede debilitar hasta cierto punto los clubes, esto no es del todo cierto para los clubes medianos o pequeños. Esos clubes en general no suelen tener mucha venta de mercancías, una gran entrada de dinero debido al estadio, o simplemente no suelen tener muchos ingresos por temas de televisión. Y ciertamente se les presenta como una buena salida económica vender jugadores al extranjero o a la misma liga, que si bien el poder adquisitivo de la misma liga no es alto, muchas veces los jugadores terminan yéndose libres. Cuando un jugador verdaderamente es muy bueno, terminan pagando, sea casos de los equipos, sobre todo más fuertes económicamente, no tanto los equipos más pequeños. E incluso los equipos del extranjero se toman el tiempo de pagar o de solicitar un préstamo y pagar por ese préstamo. Y si bien no es precisamente un coste gigante para ellos, es un ingreso importante para los clubes de preferencia de provincia, más que nada los que tienen menos poder adquisitivo, a comparación de la capital y o ciertas ciudades importantes donde sí hay un buen poder económico. Para nadie es un secreto que en la Liga 1 se suelen cambiar mucho de directores técnicos y se suelen cambiar de jugadores con mucha facilidad, pero esto verdaderamente no tiene tanto de malo, quitando el hecho de que los directores técnicos suelen durar un par de meses y los votan.
más que nada por malos resultados, por temas dirigenciales que no es fácil de explicar porque cada caso es diferente y encima en un video creo que es muy complicado si quieras resumirlo. Hasta cierto punto la federación no es que les ayude mucho. El tema económico con 1190 Sports va a dar un giro de ingresos hacia todos lados de manera negativa, sobre todo para los clubes con menor audiencia, ya que los clubes de la capital hasta cierto punto tienen algo de audiencia asegurada, ya que el nuevo sistema de streaming que se plantea con 1190 Sports y la Liga 1 Max nos da cierto margen de idea de cómo se va a llevar los ingresos, tomando en cuenta lo fuerte que es la piratería y que probablemente pagar lo que te piden, aproximadamente 60 soles, no vale la pena para todas las personas. Ya habiendo aclarado el tema económico, no es extraño pensar en que los clubes tienen que pensar las cosas para el año o para los siguientes meses. Es extraño que siquiera puedan tener un proyecto como de 5 años, tomando en cuenta que no pueden pagarle posiblemente un técnico por 5 años. Quizá por el riesgo que supone muchas veces que el técnico no se lleve bien con el grupo y que le hagan una camita o que pueda tener muy malos resultados y sea una idea aceptable cambiarlo. Está bien porque no hay ese ingreso económico por los motivos que ya se ha aclarado y ciertamente una de las consecuencias es de que se ha tomado el champazo, como le dicen. Normalmente acaban con 3 técnicos por año o cosas de ese estilo, cambiando de jugadores a cada rato, ver un jugador en 3 clubes prácticamente por año, que eso no se vería en otros lados normalmente. Para concluir esa parte, lo que se podría decir que afecta a la selección, esta parte de no tener una planificación a futuro, aparte del obvio problema que genera en la federación, la ausencia de dinero que supuestamente ellos deberían obtener mediante una comisión, entre comillas, que que ellos cobran por los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Hay ciertos temas como la paga de entrenadores o los bonos que se le pueden dar a los jugadores, ya que ellos no reciben un sueldo como tal, solo reciben bonos por objetivos o por marcar goles y temas muy ligeros quizá como ganar un partido en algunos casos. Y no reciben, por ejemplo, seguros, ya lo hemos visto con el caso de Renato Tapia hace unos días. En las épocas pasadas de la selección peruana, más específicamente en la época de Ricardo Gareca como entrenador de la selección nacional, se hablaba mucho de que la selección era una especie de isla que estaba aislada de todos los problemas que tiene el fútbol peruano, ya sea la Liga 1 que está mal organizada en general, que eso se podría tocar específicamente en un solo video porque es complicado, si bien este video toca el tema de la liga, no es algo que yo pueda hablar a detalle en un video que no quiero que dure demasiado, aparte de temas obvios como el nulo interés que hay en el país de manera deportiva. Véanse siquiera ustedes o en su familia, normalmente a la gente no le interesa el deporte, lo cual no es malo, si bien la cultura deportiva no depende específicamente de nosotros ni en las escuelas, es algo más personal. Está bien, el deporte hasta cierto punto no es una obligación, obviamente. Esta época woke de celebrar que no se hace deporte tampoco es un problema. Lo que no me voy a meter porque es un tema de política y verdaderamente para hablar de política no quiero ser funado todavía. Es verdad que el deporte no es algo muy importante en este país, o no se le da mucha importancia, cuando en otros países se le empezó a dar hace relativamente poco tiempo, dicho el caso de Ecuador que ya he mencionado antes. Ahora ser un profesional de fútbol en Ecuador se ve como un trabajo digno, no como en el Perú que es como una utopía, o bueno, algo semi-utópico. Si bien se puede ser, obviamente es muy improbable siquiera llegar a la segunda división, que es un nivel casi amateur, en el sentido de que ni siquiera la federación les paga los mismos pasajes a los clubes para poder transportarse de un lugar a otro. Teniendo en cuenta también que la federación tiene múltiples problemas de
corrupción por el presidente Agustín Lozano, incluso desde Oviedo, mucho antes podría hablar perfectamente, pero estamos hablando única de la época reciente, que es lo que nos compete en esta ocasión. También se puede hablar de un escaso interés de la misma federación en mejorar. De por sí, quitando el tema de la corrupción, no habían grandes cosas como lo mencionaba Gareca. Antes de él ni siquiera había un departamento de psicología, que ahora lo hay. Y se hizo mucho énfasis después de que Perú llegó al Mundial y cuando lo votaron al psicólogo de la selección, o mejor dicho, él denunció por un tema de Gareca y Cueva que no nos compete mencionar. Es algo frustrante hasta cierto punto para los que vemos fútbol que no podamos sentirnos respaldados quizá por una federación, ni siquiera una nación, porque hay países que no son muy futboleros, que tienen una dirigencia seria, que es el caso de Estados Unidos, que igual nos quintuplica en población probablemente, y nos pueden dar una lección de qué es una buena dirigencia, o bueno, una dirigencia acertada con un proyecto de divisiones menores que les deja estrellas a nivel mundial. Pueden usar los casos que quieran, pueden decirme si quieren que Christian Pulisic ha fracasado hasta cierto punto, Gio Reyna también, pero en realidad son buenos jugadores. O sea, Christian Pulisic tuvo un mal paso en el Chelsea hasta cierto punto, pero igual fue buen jugador. Hay bastantes jugadores como McKennie, etcétera. Y en el Perú, probablemente el único bueno que hemos sacado ha sido Renato Tapia. Se habla ahorita mucho de Marcos López, que está en el Feyenoord siendo suplente. Probablemente sea titular si es que hay algún cambio donde Kielinski Harman sea echado del equipo en el sentido que es vendido a un club grande. Puede ser que tengamos un jugador importante en las grandes ligas en un futuro, no creo que a corto plazo. También que muchos jugadores que tenemos en el extranjero, que se hablan como promesas, ni siquiera son peruanos. Muchos hablan de Mateo Pérez, que en realidad fue formado en Suecia. Se hablan de Alexander Robertson, que tiene 4 nacionalidades y encima fue formado en Inglaterra, o sea, no tiene mucho que ver con Perú. Si quieren pueden usar el de Felipe Chávez, más de lo mismo. Y mil y un casos que tenemos, incluso Oliver Zone, La Paula, etcétera. Muchos de los referentes peruanos actuales ni siquiera fueron formados en el Perú. O bueno, no en su totalidad. Tapia fue formado en Perú hasta un punto y de ahí se marchó muy joven a Holanda, que es algo que se puede mostrar con Kluivert Aguilar en un futuro, probablemente. Pero no tenemos una certeza a eso. Ya para concluir, queda resaltar que nosotros no podemos hacer mucho más que apoyar el consumo legal de la, de la liga, e incluso apoyar a nuestros clubes que compraron la mercancía original, que es ciertamente cara, lo cual se entiende que no se puede acceder para todos. Y es lo que nosotros podemos hacer. La Nacional de Fútbol, o bueno, la Federación Peruana de Fútbol, es una entidad privada, con presidente y todo privado. No se paga mediante nuestros impuestos, así que ni se les ocurre hacer una marcha o algo afuera de la videna. Pero bueno, en fin, este ha sido mi primer video. Muchas gracias por haberlo visto. Si tienen que recomendarme algo, sé que me han notado nervioso. Yo lo he notado, estoy cansado. El micrófono no sé por qué se escucha muy bajo. Pero en fin, muchas gracias por verlo. Ojalá me puedan seguir apoyando. Y nada, algún consejo, lo que quieran, me lo ponen en los comentarios. Listo, gracias, los quiero. Chao.